días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Aló. Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama, con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza, en este otoño frío, cuando hoy estamos en 3 grados de temperatura, cuando aquí ya es pasado mediodía de este miércoles. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa Panorama del día de hoy. Colombia, el oscuro panorama laboral de la transición energética en el Cerrejón. Sí, vamos a hablar de una región al norte de Sudamérica, donde comienza Colombia, en La Guajira. Allí tenemos invitados especiales. Saludamos inicialmente a Igor Díaz, presidente de Sintracarbón, que lo hemos hecho madrugar. Igor, buenos días, placer en verte, en saludarte, y disculpa que te hemos hecho madrugar. ¿Ya tomó tinto? ¿Ya tomó café? Eliezer, a usted muy buenos días, a toda la audiencia de este programa en el día en Colombia de hoy, la tarde de Europa. Estamos pues madrugando como siempre, Eliezer, es nuestra rutina, levantarnos muy temprano, trabajar hasta tarde por los derechos de los trabajadores. Aquí agradecido por la oportunidad que nos da para proyectar las luchas que estamos librando y los conflictos que estamos librando frente a esta multinacional Cerrejón. Gracias, Igor. ¿Y en qué parte está usted hoy? ¿En San Juan, en Maicao, en Riohacha? Estamos en La Guajira, en el punto más septentrional de América Latina, todo al norte, en la cabeza del Suramérica, en San Juan del Cesar en el día de hoy. Ya camino después de este programa a la mina del Cerrejón. Qué bueno, Igor. Alonso Pertús, ex trabajador del Cerrejón, despedido de esa multinacional el día 23 de febrero de este año. Alonso, buenos días. Gusto en saludarte. ¿Dónde está usted? Buenos días, Eliezer. Me encuentro en la ciudad de Fonseca, cercano al complejo minero El Cerrejón. De saber que nuestra problemática puede escucharse en todas las latitudes del mundo. Gracias por esa oportunidad de hacer público lo que está pasando la clase obrera en el departamento de La Guajira, que no es ajeno a lo que sucede en Colombia. Gracias, Alonso. Igor está en la tierra de la luna sanjuanera, y usted está en la tierra del retorno. ¿Ah? Yo estoy en la tierra de Cantores. Tierra de Cantores. Y vamos a Valledupar. Zulín Mizar, buenos días. También fuiste despedida el 23 de febrero de este año. Tierra vallenata de mis ancestros. Bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Pues acá desde la capital mundial del vallenato, pues saludándolos, y es un placer pues contar con ustedes, con el apoyo de ustedes, y que seamos escuchados. Gracias, Zulín. Colombia, el oscuro panorama laboral de la transición energética en el Cerrejón. El Cerrejón, para muchas personas hispanohablantes que nos ven y nos escuchan, nos siguen en diversas partes de Sudamérica y Latinoamérica especialmente, y acá en Europa, es la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina. Opera en el departamento de La Guajira, en Colombia, desde la década de 1980. Siendo una subsidiaria de la Exxon, Cerrejón fue adquirida por Anglo American, BHP, Billington y Glencore a principios de la década del 2000. Pero la multinacional suiza Glencore anunció a mediados de este año 2021 que llegó a un acuerdo con sus socios BHP y Anglo American, que ofrecían vender todas sus acciones en la mina Cerrejón en Colombia para adquirir estas, y cuyas respectivas participaciones ascienden al 33,33% en el proyecto, sumando así la totalidad del proyecto a su control. Hasta ahí todo parece normal dentro de una mina que hace la explotación de un mineral del carbón que es vital para el funcionamiento de la energía en el mundo, pero en los aspectos laborales hay muchos problemas preocupantes, no solo para los trabajadores mismos, para los sindicatos, sino para sus familias y para la sociedad guajira y la sociedad de la región norte de Colombia, porque allí laboran directamente más de 5,000 personas y otras indirectamente. Igor Díaz, ¿qué es lo que está ocurriendo allí en el Cerrejón, para que usted nos haga una introducción de la problemática laboral y social que se está presentando en este momento
allí en el Cerrejón. Bienvenido. Gracias nuevamente, Eliezer, a usted y nuevamente quienes nos escuchan, buenos días. Sí, Eliezer, estamos viviendo, atravesando una situación complicada, no de hoy. Hace 2 años venimos enfrentando una lucha contra esta multinacional. Ya tú lo dijiste, que se hizo el anuncio este año de la propiedad total de la empresa Glencore, una empresa que tiene casa matriz en Suiza, que su casa matriz, su sede principal está en Suiza, y que ha comprado el 100% de la compañía, pero que definitivamente en estos 2 años ha venido aplicando una estrategia producto de la autorización de las otras 2 multinacionales que hasta hoy estaban en la empresa para manejar un conflicto laboral con los trabajadores. Porque desde aquí inicia el proceso. En medio de una pandemia difícil para todo el mundo, no fue diferente para Colombia, es más, fue mucho más agravante para Colombia por los niveles de responsabilidad del Estado y del gobierno frente a la responsabilidad que tiene con el pueblo colombiano y la afectación y tantas muertes que hubo. Estas empresas multinacionales aprovecharon las condiciones que le entregaba el gobierno para solidificar sus empresas en medio de una pandemia. Ellos las utilizaron en detrimento y contrario al interés de los trabajadores y del pueblo guajiro. Hay que decir aquí una cosa clara. La Guajira depende el 45% del Producto Interno Bruto de la mina del Cerrejón. O sea, casi que hace mucho rato, cuando la mina llegó, nos convirtieron en un departamento minero cuando éramos netamente un departamento agrícola y ganadero. Con la afectación de que finalmente la minería no es intensiva en empleabilidad. Y nos cambiaron el número de empleos que teníamos, desplazando a muchos campesinos y a muchos guajiros que trabajaban el pastoreo de animales, desplazados por la minería para simplemente favorecer los intereses del capital extranjero. Esta compañía intentó desde el principio que empezamos una negociación a eliminar derechos de los trabajadores. Y fue por eso que hicimos una huelga de 91 días por su responsabilidad. Pero no conforme con esto, intentando afectar a los trabajadores, modificando la estructura de turnos de trabajo, anunciando esta presidenta de la compañía despedir a más de 700 trabajadores, el 23 de febrero logró lo que nunca había pasado en la historia laboral de los trabajadores del Cerrejón, que es el despido injusto, sin justa causa, de 226 trabajadores. Ese es el momento en el que estamos, además de los grandes problemas, porque integralmente ha tratado de modificar el turno, negando pagos del salario de los trabajadores, trabajando más y ganando menos, simplemente llenando los bolsillos de estas multinacionales, pero además afectando muchos derechos plasmados en nuestra convención colectiva. Ha sido una lucha permanente durante 2 años y medio que llevamos y que no dejaremos de librar mientras esta multinacional siga tratando de afectar los intereses y derechos de los trabajadores. Hoy tenemos un grupo fuerte de trabajadores que se levantó en medio del desastre del despido y reaccionó frente a esta multinacional, y hubo acciones contundentes frente a la situación que afectó esta compañía a los trabajadores y a la comunidad, porque no estamos hablando solamente de 226 trabajadores, estamos hablando de 226 familias que ingresaron a la lista de desempleados y de afectados en empleabilidad o en desempleo en el departamento de La Guajira, un departamento ya afectado grandemente por ese concepto. Entonces, hoy agradecemos a usted y al programa que nos abre las puertas al mundo para poder expresarle a la opinión internacional lo que está pasando en la mina del Cerrejón. Es una empresa agresiva, es una empresa que no respeta a los trabajadores, que no respeta la Constitución colombiana, que viola los derechos de los trabajadores, que viola la Constitución colombiana porque no respeta el derecho de asociación y negociación colectiva, afecta el derecho al trabajo, como la afectación que hizo el 23 de febrero. Y ante todo este panorama, nosotros estamos aquí mostrándole la cara al país y al mundo para que entiendan la situación que están viviendo 226 familias y que además están viviendo los trabajadores directos que hoy laboran en el Cerrejón, que tienen un ambiente laboral pesado de terror, de miedo, producto del comportamiento irracional e ilógico de esta multinacional Glencore contra sus trabajadores. Trabajadores que le entregan su fuerza laboral, que le entregan su vida de trabajo, porque muchos han muerto realizando la labor, y esta compañía, contrario al interés de los trabajadores, lo que genera es desidia, lo que genera es desempleo, lo que genera es hambre en los trabajadores y su familia, afectando no solamente a trabajadores específicos, sino integralmente al núcleo familiar. Porque como el caso de Zuli, despidió a Zuli y a su esposo, sin tener en cuenta el concepto de afectación grande que hay en esa familia hoy, y que Zuli hoy nos va aquí a mostrar como resultado del efecto que generó los 226 despidos del 23 de febrero. Pero una cosa clara,
Eliezer, toda esta serie de situaciones nos permiten fortalecernos en la lucha. Y Sintracarbón, con todo el dolor que generó ese efecto el 23 de febrero, seguirá levantándose y manteniendo los niveles de lucha que siempre ha mantenido para defender los intereses y los derechos de los trabajadores. Lo digo hasta ahí para darle el paso a la siguiente pregunta a los demás compañeros. Muchas gracias. Gracias, Igor. Y 226 familias, y se esperan más, es lo que vamos a después a dialogar. Pero Alonso Pertús, usted que está en Fonseca, despedido el 23 de febrero, hace parte de esas 226 familias. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué pasó ese 23 de febrero? ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿Cómo le comunicaron esa novedad triste para usted y su familia? Eliezer, buenos días en Colombia, buenas tardes allá donde tú te encuentras. De verdad que fue un día, fue una pesadilla ese día. El sueño se le convirtió a uno en pesadilla porque desmembraron esa estructura familiar que estaba proyectada en el trabajo que uno tenía y que de una forma extorsiva, a través de una empresa contratista, la multinacional Cerrejón utiliza una empresa llamada Chapman Asociado, que es una criminal laboral que hizo una masacre en el Cesar y que la trajeron a La Guajira a hacer el desmembramiento de la estructura de los trabajadores del Cerrejón, cuando a través de una llamada que te hacía un funcionario de esa empresa que tú no sabes ni quién es, ni tú trabajabas para una empresa de abogados, sino una empresa minera, y te llaman a decirte de que tienes dos opciones. Te hacen una oferta paupérrima que no equivale ni siquiera a un año laboral de trabajo de uno en salario, y que tú tienes 2 horas para escoger entre esa oferta o la empresa te despedirá sin justa causa. Entonces, imagínate tú un contraste tan grande, definir uno el futuro de la vida de uno y de los hijos en menos de 2 horas. Eso es algo traumático, es algo que rompe con la tranquilidad y la proyección familiar que uno tiene para hacer una masacre laboral en el Cerrejón y destruir a 226 familias de una forma inescrupulosa. Lo único que nosotros hemos hecho a través de la historia, los jóvenes de La Guajira, es trabajar en esa mina, dar una mano de obra de alto nivel mundial, con unos precios, con unos pagos miserables, una explotación civilizada, una esclavitud moderna, lo que esta compañía viene haciendo en La Guajira, cuando la gente no se le paga ni la tercera parte de lo que se gana un minero en el mundo. Entonces, con todo ese componente administrativo, macabro y sicarial, lo puedo llevar a ese estado, porque así actuaron las autodefensas en Colombia, cuando a la gente le decían, usted vende esta tierra hoy o mañana el cheque lo cobra la viuda. Así nos hicieron a nosotros el despido de Cerrejón. O tomabas una decisión ya, o en 1 hora la empresa la tomaba por ti y te mandaban la liquidación al correo y te sacaban. En mi caso, yo salí de esa multinacional con 2 agentes de seguridad protegiéndome de qué, si yo no soy un delincuente. Yo lo único que he hecho humildemente es trabajar, dar mi fuerza laboral, y fui sacado de esa multinacional como si fuera un delincuente con 2 agentes de seguridad custodiándome hasta la salida de la mina. Es algo vergonzoso, humillante, que esa multinacional hizo con los trabajadores en La Guajira, y que hoy ningún ente gubernamental, la institucionalidad del Estado, ha sido miope frente a esa situación. El Ministerio del Trabajo, la Defensoría del Pueblo, no se han pronunciado de una forma seria y contundente, porque esa empresa tiene que cumplir la Constitución colombiana. Esas no son repúblicas independientes, tienen que tener como fundamento la ley colombiana, y eso aquí no ha valido de un carajo, compadre. Esos manes aquí hacen y deshacen lo que quieran. ¿Y sabe qué es lo más vergonzoso? Que las autoridades nos dicen a nosotros como movimiento obrero que no hay nada que hacer porque esa es una empresa transnacional. Por Dios, ¿en qué país del mundo puede existir un país dentro de otro país con leyes diferentes y con un autoritarismo desmedido frente a la gente que le produce riqueza, que fue lo que pasó en el Cerrejón con los trabajadores? En La Guajira, y usted sabe cómo es nuestro componente social como guajiros, que quien tenga el apellido igual al de nosotros es familia nuestra. O sea que hablar de 226 familias, el de acción de cada trabajador es alrededor de 15, 20 personas que se benefician de ese salario. O sea que estaríamos hablando en aproximaciones
de unas 2.500 familias que dejaron de recibir una ayuda producida por el salario de 226 trabajadores. Entonces, el impacto socioeconómico que eso ha generado sobre la base social del departamento de La Guajira es gigantesco, es mayúsculo. Y lo peor de eso, con todo ese impacto socioeconómico que se generó en el departamento de La Guajira, no hay un solo pronunciamiento en contra de la multinacional, ni siquiera para preguntarle por qué lo hizo, porque lo justificó en que iba a ser una modernización de la empresa, pero la presidenta venía diciendo hace año y medio que iba a fusionar de 4 cuadrillas a 3, y eso significaba sacrificar a 1.200 trabajadores, que es lo que equivale a una cuadrilla en el Cerrejón. Entonces, ninguna autoridad, hoy la institucionalidad en Colombia se quedó muda como el disco de Shakiro, ciego, sorda y muda, y nadie se pronunció en contra de que eso no se debiera hacer. Aún voy más allá. Este gobierno en plena pandemia saca una ley que es el subsidio a la nómina para garantizar el empleo de los colombianos. Y esta empresa usa ese subsidio y aparte de eso va y vota a 226 trabajadores. Entonces, ¿cómo así que alguien que beneficie de una ley que la saca el presidente de Colombia para proteger el trabajo en Colombia, y una multinacional viene y golpea a la clase obrera del Cerrejón de una manera nefasta? ¿Y qué pasa? Nadie dice nada, la Procuraduría, la Contraloría, Defensoría, nadie se pronuncia a llamarle la atención a Cerrejón o que rectifique o que le pongan un tajo a ese tipo de actuaciones que viola toda clase de derechos sobre los ciudadanos en Colombia. Entonces Cerrejón aquí no es una república independiente, y estamos llamando a la sociedad civil a que respalden esta lucha de obreros. Nosotros somos un movimiento obrero que dio origen el 23 de febrero por la forma irracional en que fuimos despedidos los trabajadores. Fue una forma violenta, una violencia psicológica, que tú cómo le explicas a un hijo tuyo que ya dejaste de trabajar y que tiene que venirse a la universidad porque no hay cómo sostenerle la universidad, porque no hay salario, porque en plena pandemia quedamos desprotegidos del sistema de salud. Entonces, todo eso que se desprende del despido de un trabajador produce unos efectos secundarios alrededor del entorno en que él vive, y socialmente es un golpe muy duro que las familias y los niños hoy no alcanzan a entender. Mira, es tan doloroso eso, que las mascotas de nosotros, cuando veían las bucetas, salían corriendo, y hoy ven la buceta y salen corriendo pensando de que aún ahí viene su amo. Entonces, es algo que te entristece, te pone pequeñito frente a la monstruosidad y la falta de responsabilidad social que esa multinacional tiene con los guajiros. Nosotros somos guajiros y a nosotros no nos puede quedar solamente los huecos y las enfermedades producidas por el efecto de la explotación del carbón. Por eso nosotros hoy queremos aprovechar este espacio, porque en Europa la mentalidad es diferente, porque la gente allá, lo más importante son los seres humanos. En este país, desafortunadamente, las transnacionales quitan y ponen cosas a su antojo, a su libre albedrío, y nadie, ningún ente de control es capaz de decirle, epa, esto no se puede hacer, epa, están violando la ley, miren, hagan esto así, no lo hagan así. Entonces, desde ese 23 de febrero comenzó una lucha obrera en La Guajira que tuvo la fuerza de paralizar el envío de carbón al mundo por 23 días, tratando de buscar que la multinacional nos pudiera escuchar y en otro escenario distinto llegar a una mesa de concertación y buscarle una salida negociada al despido de los trabajadores. Eso no ha sido posible por la arrogancia que ella mantiene frente al movimiento obrero F23, y el sindicato ha sido pilar fundamental en estas reuniones que hemos tenido con Cerrejón, pero Cerrejón dice que no tiene más nada que ofrecer y que eso es lo que hay. Históricamente, en los 40 y algo de años que lleva esa mina operando en La Guajira, jamás y nunca se había producido un hecho como este. Y yo he dicho en la mesa, para un hecho extraordinario debe haber unas soluciones extraordinarias. Y hemos llegado al punto de que primero nos pedían que eso lo podían arreglar ellos a plata. Lo voy a hablar así a término castellano, a plata. Y nosotros queríamos el reintegro. Nos fuimos al Estado judicial. Este país no nos garantizó a nosotros eso. Y aquí se fallaron tutelas en contra de los trabajadores. Todas. 186 tutelas que metimos, solamente ganamos 10, y de las 10 impugnó las 10, y solamente hay 6 trabajadores trabajando por un derecho de tutela. Entonces, mira, ¿cómo que una tutela se pierde estando una mujer embarazada si eso es un derecho que hay que proteger a ese niño que viene en gestación y aún lo perdemos? Personas con niños especiales que la ley los protege, esta multinacional se llevó todo eso por delante
trabajadores que estábamos en estabilidad laboral reforzada, en el caso mío, igual fuimos votados como si estuviéramos en excelentes condiciones. Y como yo, hay un sinnúmero de trabajadores, creo que de los 226 trabajadores, creo que, creo que no hay ninguno, todos tenemos estamos lisiados por la minería. Entonces, con toda esa irresponsabilidad que esa empresa tuvo frente al caso F23, pues a uno como hijo de esta patria le duele que la institucionalidad no haga presencia en esa decisión que Cerrejón tomó de una forma radical y exigirle que cumpla con la Constitución y los derechos de los trabajadores. Julio. Gracias a Alonso Pertusen Fonseca, que nos ha hecho un relato triste, desesperado. Las familias que han sido lanzadas a la calle por cuenta del Cerrejón. Pero lo de Zuli es todavía el doble, porque fue ella y su esposo. Zuli, ¿cómo recibieron ustedes ese doble golpe? Buenos días. Bueno, en mi caso, a mi esposo lo llamaron primero. Le dijeron que se acogía al retiro voluntario y él dijo que no. Entonces le dijeron, entonces ha sido un placer haber trabajado con nosotros. Él se quedó como que, ¿qué pasó aquí? No entendí. Después me llamaron y me dijeron exactamente lo mismo. A mí no me dijeron, solamente me dijeron, bueno, ok, te estaremos llamando. Por cierto, no se me va a olvidar nunca el 23 de febrero, porque cumplo el día siguiente. Qué regalo de cumpleaños más inolvidable de mi vida. Pues nosotros salimos y nos dice un compañero, están llegando mensajes al celular. Y en el celular decía, o sea, mensajes digamos que ¿cómo te explico? De un mensaje de texto. Yo decía, mensaje de texto, no, mira tu correo, mira tu... Y en el correo decía que llegaba el correo diciendo que estábamos despedidos. Pues en mi caso fueron 13 años trabajando para Cerrejón, los cuales fue un golpe duro. Nosotros somos dos esposos que estábamos trabajando en la mina, dos que generábamos ingresos, con familia. Mi esposo tiene 2 niños, no los ha podido ver porque no ha tenido los medios de cómo buscarlos para traerlos y ver a sus hijos. Uno con padres de familia enfermos. Mi mamá es una persona que tiene problemas de columna. Mi papá es diabético. Y pues era la que ayudaba en mi familia. Y ha sido bastante complicado porque desde ese día nos ha tocado empezar de nuevo. Digamos que he aprendido a hacer cosas que no sabía para poder solventar la situación. Porque de verdad lo que uno tiene no alcanza para pagar nada. Aparte de eso, nosotros nos quedamos hasta sin EPS enseguida. El compañero Alonso lo puede decir, estamos sin EPS. Y es complicado cuando tú tienes un familiar enfermo, una madre, y no tienes ni siquiera cómo llevarlo, y te toca quedarte en tu casa porque no tienes cómo. Aparte de eso, en mi caso, yo ni siquiera sabía que tenía la enfermedad que supuestamente dice Cerrejón que tenía y que no me podía presentar a trabajar. Porque según ellos, yo tenía leucopenia y con esa enfermedad no me podía presentar a trabajar porque si me presentaba a trabajar y me daba COVID, corría el riesgo de morirme. Y ellos me mandaron a hacer unos exámenes. Fui al hematólogo y me mandaron a hacer una cantidad de exámenes, más de 100 exámenes, para que cuando el médico me dice que me tengo que hacer la médula ósea para decir exactamente de dónde proviene eso, Cerrejón me saca un 23 de febrero. Y no solo eso, sino que hasta los propios jefes de uno le dicen,
espera información de división médica. O sea, eso va a entender que ya ellos sabían que nos iban a sacar. Ya ellos lo sabían. Solo que, no sé, por el protocolo, por no decir nada, uno queda como que esperando que lo llamen y ni siquiera. En el caso de nosotros, que fuimos los dos esposos que sacaron de la mina, nos dijeron, a nosotros, no estaban, o sea, a él lo llamaron y le dijeron que tenía hasta turno. No, queda en el turno tal. Y empieza a trabajar. Y cuando lo llaman, le dicen que hasta hoy trabajaba y que ha sido un placer. Me parece que una empresa a la que tú le dedicas tanto tiempo, a la que tú mejor dicho, te levantas con ese ánimo de hacer las cosas bien, no tú le dedicas parte de tu vida, porque tú te vas, porque Valledupar no queda cerca de La Guajira, y dejas a tu familia. De la noche a la mañana, todo cambia. Todo cambia y te toca empezar de nuevo. Entonces no sabes ni qué hacer. Empezar, no sé, a vender, a vender Hot Wheels para ayudarte, a vender yogures para ayudarte, y que eso no alcanza para nada. Entonces no, es una empresa a la cual, en vez de, o sea, debe agradecerle tantas cosas, en este momento yo no sé si agradecerle porque me sacó de ver 226 compañeros están en peores condiciones que yo. De ver cómo salimos adelante todos los días con lo que tenemos, porque Cerrejón nos mandó con una mano adelante y la otra atrás. Porque en mi caso, yo tengo una casa y lo que supuestamente era, dicen ellos, mi liquidación, me mandaron en cerco. O sea, yo no vi plata, yo no vi nada. Yo me acuerdo que yo llamé a Igor y le dije, ¿y ahora qué hago? O sea, no sabía qué hacer. Y la verdad, ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil, pero bueno, digamos que tenemos a Dios y que Dios nos ayuda todos los días. Y tenemos el sindicato que nos ha dado su mano amiga, su apoyo, y que no nos ha dejado solos porque a veces nos sentimos solos. Y ahí está esa voz de aliento de nuestro presidente todos los días, y de los compañeros como Alonso, que dice que tenemos que seguir luchando, que tenemos que estar ahí, que tenemos que seguir peleando. Pero yo a veces me digo, si ellos son uno, trabajo allá, pero en mi caso somos dos, ni siquiera es uno. Todavía no puedo creer que una empresa tan grande no pudo escoger a uno de los dos, sino a los dos y nos sacó. Y no solamente lo digo yo, lo dicen los compañeros, lo dice Igor. Supervisores que trabajan allá nos llamaron a nosotros a decirnos, y yo no sabía si es que lo decían de verdad o lo decían de mentira o por un apoyo o porque se duelen, ¿no? Triste, Zuli, lo que usted nos cuenta, doblemente triste. Igor, ¿qué va a pasar? Muchas reuniones se han desarrollado, está las promesas a nivel nacional, a nivel local, los gobiernos, al final, ¿qué? Las autoridades, ¿qué? Los gobernantes, ¿qué? ¿Burla directa hacia los trabajadores así? Mira, hubo una acción de los compañeros despedidos de 23 días del bloqueo de la vía férrea de la empresa Cerrejón, que no permitió transporte de carbón desde la mina a Puerto Bolívar, diciendo los trabajadores en esa acción, necesitamos una solución a nuestra problemática. Estamos afectados familiarmente, estamos afectados socialmente, no tenemos alternativa de salir adelante. Usted nos cambió la historia de nuestra vida, porque pensábamos seguir laborándole a una empresa multinacional con la rigurosidad de la actividad minera, y usted simplemente de un solo tajo, un día, sin pensarlo, nos tiró a la calle a todos. Y de eso se originó primero la que al parecer
y lo tengo que decir con contundencia, arrodillados, timoratos ante las multinacionales que intervienen simplemente para que los trabajadores, la reacción que tienen, la superen para permitir que estas multinacionales sigan afectando los intereses y los derechos de los trabajadores. Porque de ese momento de la intervención de la institucionalidad nacional y departamental, no pasó nada que permitiera una salida a este conflicto. Yo tengo contundencia de pruebas del interés de este grupo de voceros, compañeros de F23, porque fueron nombrados un grupo de voceros para que interactuara con la multinacional y con la institucionalidad en más de 8 o 10 reuniones entre unos y otros. Y al final el resultado fue, se mantiene la concepción que pasó el 23 de febrero. Y el Estado no dice nada. El ministro de Trabajo se ufana públicamente en decir que no va a permitir despidos masivos y pasa esto no solamente en La Guajira, sino en el Cesar con mucha más agresividad, también con Glencore. Es que aquí parece que Glencore estuviera por encima de las normas y las leyes, como lo dijo Pertús, y por encima de las instituciones. Aquí el gobernador de La Guajira me dijo a mí en medio de una huelga que él no podía hacer nada frente a Cerrejón, porque Cerrejón es una empresa privada. Y el gobernador, la empresa a la que usted se refiere impacta el 45% del Producto Interno Bruto de su departamento, pone en riesgo la estabilidad social de La Guajira. Es que aquí hay un problema mucho más allá de eso, que finalmente lo que ha acrecentado es el drama social que vive nuestro departamento. Además de la corrupción administrativa, del robo de los politiqueros de esta Guajira, esta multinacional entrega a la sociedad 226 desempleados más que no tienen alternativa de subsistencia social, y finalmente es una carga social para el departamento, pero que finalmente las autoridades permiten que pase y no reaccionan frente a este tipo de multinacionales. Aquí estamos ante una situación difícil, podríamos decir un estallido social en La Guajira, que definitivamente tiene que devenir próximamente una reacción social, porque hay una empresa que simplemente está pensando, y así lo decimos, por eso en el título del tema transición energética es muy importante, Eliezer, porque aquí están soñando, pensando e ideando y ya estructurando su salida, su huida de este departamento guajiro, como lo hicieron del Cesar, irse con los bolsillos llenos en detrimento de la salud, de la vida y del problema social del departamento de La Guajira, porque este grupo de 226 trabajadores, hay trabajadores con estabilidad laboral, producto de la labor que realizan y las afectaciones en materia de salud. Habían fueros de maternidad, fueros de prevención, que esta compañía no respetó, que el Estado no reaccionó, que los jueces, para nosotros en contubernio con las empresas multinacionales en Colombia, declararon improcedentes procesos que eran claramente determinados para reintegrar al trabajador producto de las tutelas que interpusimos para reclamar el derecho de los trabajadores, y solo declararon improcedentes las tutelas y nos mandaron a un proceso ordinario que en Colombia más o menos dura 4, 5, 6 años. ¿Para qué? Para deteriorar más la salud y la vida de los trabajadores. Entonces aquí estamos ante un Estado fallido, un Estado injusto, unas empresas multinacionales que hacen lo que le da la gana con los trabajadores, y finalmente una Guajira que está postrada por la corrupción, por la desidia administrativa, por la politiquería, que finalmente toca necesariamente que surjan nuevos liderazgos para cambiar el rumbo de nuestro departamento. Aquí nos mantenemos en lucha, Eliezer, aquí seguiremos en la lucha. Aquí el tema F23 no termina, aquí termina una lucha momentánea, pero inicia otra lucha jurídica, social, que vamos a librar en todos los escenarios, porque definitivamente esta multinacional no se va a salir con la suya y van a estar activos los trabajadores y unidos a Sintracarbón como un solo hombre, porque la lucha es permanente y es continua, Eliezer. Gracias, Igor. Alonso, ¿ustedes qué otras acciones van a continuar a desarrollar, teniendo en cuenta de que son 226 familias que lanzaron a la calle, pero que se prevé, es lo que se conoce, que van a seguir despidiendo? Eliezer, nosotros frente a esa posición que sigue asumiendo la administración de la multinacional, es mantener el F23 vivo como un movimiento obrero levantado contra el patrón, y seguir haciendo este tipo de eventos como el de hoy. Fuimos al Senado de la República, a la Comisión Quinta, a la Comisión Minero-Energética, una comisión accidental que creó el Senado de la República, Minero-Energética, para mirar la minería en el Caribe colombiano. Creemos que ese tipo de escenario va a permitir divulgar todo lo que está pasando en La Guajira, ya que el silencio de las autoridades y de los medios locales pues es inminente, y nadie se atreve a hablar de la multinacional
por temor no sea dádivas que ella ofrece para callar o silenciar a las voces disonantes que pueden pronunciarse en contra de este proceso que ella viene arremetiendo contra la clase obrera. Nosotros seguiremos en pie de lucha tratando de buscar justicia. Pedimos que se haga justicia con los trabajadores y que sea de una forma de mutuo acuerdo. Si va a ser negociada, que sea con el trabajador, no que sea de una forma extorsiva, que fue lo que pasó con el F-23 a través de un tercero, hace una desvinculación de los trabajadores, lo que nosotros lo entendemos como una forma extorsiva de secuestrar la libertad del trabajador frente a asistir a su puesto de trabajo y ganarse el pan de cada día de una forma decente. Nosotros estaremos en pie de lucha divulgando lo que está pasando en el Cerrejón, porque queremos que con el F-23 se haga justicia. Y nos hemos sentado como 4 o 5 veces con la administración de Cerrejón y se mantienen en la misma posición que ofrecieron hace 10 meses. Este mes cumplimos 10 meses y nos hemos mantenido en esta lucha firme. Yo les he dicho a los muchachos que tenemos que mantener la lucha, porque dejar esta lucha tirada es permitirles a ellos seguir masacrando a la gente. Y yo creo que ese plan macabro que tiene la presidenta de que aún faltan 500 y algo de puestos de trabajo, sería una hecatombe que eso pudiera suceder y que nosotros nos quedáramos de brazos cruzados y que junto con Sintracarbón vamos a dar una pelea seria frente a esta situación y combinar a los países donde existe la democracia y el respeto a las personas, y las firmas compradoras deben exigir responsabilidad social de Cerrejón con los pueblos que están alrededor del proyecto minero y la gente que produce minería. Debe haber una responsabilidad de ellos frente a los trabajadores, a los ex trabajadores y a los trabajadores que en su defecto podrán salir por vejez o por pensión de su trabajo, que era lo que nosotros creíamos que iba a pasar con los trabajadores que ella iba a sacar de la operación. Porque te cuento, Eliezer, ella tiene un plan de retiro voluntario y ahí había 1.200 trabajadores dispuestos a irse porque ya su vida laboral había terminado entre los 57, los 58, de 55 años en adelante, y viene y arremete contra la clase joven de la operación, con trabajadores que teníamos 20, 21 años, 18. El más joven de nosotros tiene 26 años. Imagínate, un muchacho con 26 años que solamente estaba comenzando a trabajar y aún así le cercenan el derecho, porque los trabajadores que hacemos minería en Colombia, y sobre todo esa minería de alto riesgo, de máquinas inmensas de 320 toneladas y 200 toneladas, compa, no servimos para trabajar en más ninguna parte, porque la patología de nosotros son patologías diferentes. Una gripa de un trabajador minero no es una gripa de una secretaria, porque nosotros estamos expuestos a gases contaminantes producidos por la extracción del carbón. Entonces, un trabajador que se ha despedido de una mina difícilmente puede conseguir trabajo en otra parte, porque tiene problemas respiratorios, tiene problemas pulmonar, tiene problemas de circulación, tiene problemas óseos, tiene problemas de columna, de manguito, de túnel carpiano, tiene problemas de ansiedad, de obesidad, depresión. Entonces, con todo ese componente que un trabajador uno sale lisiado de la operación minera, y máxime como en la situación que estábamos nosotros, que algunos estábamos reubicados porque nos habían sacado de la operación por el desgaste que tenemos de la operación que produce la operación misma, por los equipos que manejamos que son inmensos. Entonces eso produce en los trabajadores un daño en la salud que difícilmente un trabajador puede entrar a trabajar a otra parte. Nos manda, en una de las conversaciones que tuvimos con ellos, Eliezer, nos dicen, no, pero hagan un programa de emprendimiento, pero ¿cómo vamos a emprender nosotros si no tenemos con qué hacerlo? Y aparte de eso somos padres de familia, o sea, nos ponemos a estudiar nosotros, nos traemos a los hijos de la universidad y los sentamos en la casa mientras yo voy a estudio, ¿y quién lleva el pan de comida a la casa? Es la pregunta que le hemos hecho a ellos, y le hemos dicho, estamos dispuestos a hacer una transición laboral, pero que ustedes tengan la responsabilidad social con nosotros y financien esa vaina, para que nosotros le pongamos el pecho a eso y tengamos cómo mantener a la familia y poder estudiar para hacer la reconversión laboral de la cual ella viene hablando, que lo ha dicho a los 4 vientos y que nosotros no hemos negado. Eso es falso, faltan a la verdad. Para hacer una reconversión laboral con personas que son padres de familia, mira el caso de Zuli, por ejemplo, se van los dos a estudiar, ¿con qué sostienen a los hijos? ¿Con qué pagan los servicios? No, debe haber una compensación económica que permita que ese trabajador pueda hacer la reconversión laboral. Que nosotros no nos hemos negado a eso, que hemos dicho, aquí está esta propuesta económica, si lo quieren arreglar a plata, como dijeron públicamente,
un alto funcionario de Cerrejón dijo, esto lo vamos a arreglar nosotros a plata con ustedes porque aquí no hay reintegro, porque vamos a seguir sacando. Porque la transformación de Cerrejón es golpear la clase obrera cuando un trabajador no está cercano a los 3 millones de pesos y ellos se ganan 70, 80 millones de pesos los administrativos. Por Dios, qué desproporción tan grande tratar de mejorar la economía de la empresa, pero con el obrero, con el que menos gana. Si sacan 2 de ellos y están casi sumando 200 millones de pesos mensual con todas las prestaciones, imagínate tú eso. Entonces no entendemos por qué se quiere componer la relación con el sindicato y la empresa, y el F23 no hace una propuesta seria. Si nosotros hemos puesto 2 propuestas sobre la mesa y ninguna de las 2 ha sido atendida por ellos, se mantienen en la prepotencia porque es que no hay quien los obligue a llevar, no hay quien los lleve a cumplir a los trabajadores. Las acciones que nosotros hemos hecho es lo único que con lo que la hemos podido sentar es agarrándole la vía férrea. De repente no se sienta con uno a ver cómo le buscamos la salida, una salida concertada, dialogada, que se ofana de decirlo en sus medios de comunicaciones, que es una empresa que escucha. Yo le he dicho, ustedes escuchan, pero no oyen. Nosotros necesitamos que nos oigan lo que estamos planteando los trabajadores despedidos, que no nos hemos cerrado a la banda. Alonso, ya para ir cerrando el programa, por razones de tiempo, nos gustaría que Zulín Mizar en Valledupar, doblemente afectada, le enviara un mensaje a la sociedad colombiana, a la sociedad guajira vallenata, de la situación y qué pueden hacer esa sociedad por ustedes, el gobierno, las autoridades. ¿Cuál es ese mensaje, Zulín? En el caso de nosotros, que fue tan difícil, yo le pido pues que nos ayuden, porque a nosotros nos ha tocado solos seguir adelante. Y bueno, yo sé que el sindicato nos ha ayudado mucho, pero yo le pido al gobierno que nos ayude, porque yo soy indígena cancuama y también fui a pedir ayuda, y el Ministerio de Trabajo lo que me dijo fue, yo no tengo competencia para eso. O sea, no sentí que me ayudó en nada. Fui a pedir ayuda al abogado de los cancuamos y lo que me dijo fue, acepta el retiro voluntario para que Cerrejón ya no te vete y puedas que se buscar otro empleo. Yo no sentí ayuda de nada. No vi, más bien, sentí que nos han dejado solos. Pero en este momento, el único grupo que siento que nos ha ayudado a nosotros es el sindicato por medio de todo esto, que no nos ha dejado solos. Pero nosotros hemos hecho tantas cosas, hasta fui a la prensa, periódico La Calle, fuimos a Radio Guatapurí, pidiendo la ayuda del Estado, que nos ayuden, que somos 226 compañeros, los cuales somos afectados. Cuando yo me doy cuenta que un compañero no hace mucho, la esposa le parió y lo sacan de Cerrejón. O sea, en esa situación, ¿dónde hubo la equidad de Cerrejón? ¿Dónde hubo esa ayuda humanitaria? Entonces yo le pido al gobierno, le pido a los periodistas que vean esto y nos ayuden, nos den una mano amiga, se pongan la mano en el corazón, que hoy fuimos 226, pero mañana somos más. Y vamos a estar en las mismas o en peores condiciones. Y de pronto hoy está Igor, pero de pronto mañana no. Entonces, ¿quién nos va a ayudar? Si el mismo gobierno nos deja solos. Usted se pone la mano en el corazón y dice, vamos a hacer un diálogo para que ustedes sean escuchados. Pero otro no lo hace, porque no quiere meterse de pronto en ese problema. Porque sabemos que todo el mundo, todo el ser humano tiene problemas. Pero hoy, 226 compañeros tienen otro problema. Porque esos 226 compañeros no solamente tienen un problema de que no tienen plata, el hijo está estudiando, la esposa enferma, los padres, un embargo de casa, se pueden quedar de la noche a la mañana en la calle, porque no tienen cómo pagar nada, porque no hay cómo hacerlo. Entonces yo, de verdad, en el caso de nosotros no, es difícil, hemos dejado de pagar
cosas, porque apurado toca apurado, podemos pagar los servicios. Porque no tenemos qué hacer, no tenemos de dónde. Sí, él puso un pequeño emprendimiento, eso apenas lo puso. Y eso a veces da y a veces no da. Y en mi caso, pues, a pesar de que he estudiado, no he conseguido así apenas hay una oportunidad por ahí, pero no es como uno está acostumbrado a veces, y a veces no alcanza, porque no alcanza. Entonces, triste los relatos que nos hace tanto Alonso como Zulín. Y para concluir el programa, repetimos por razones de tiempo, le preguntamos a Igor que dada la situación del carbón a nivel mundial, esta no será la última crisis y lamentablemente quizás no sea la más grave que se vaya a presentar en el futuro. ¿Cuál es el mensaje que usted le envía, Igor, a la masa trabajadora en el Cerrejón, allá en La Guajira, para que se prepare para lo que viene? Sí, Eliezer, yo creo que tenemos que prepararnos. O sea, ya debíamos estar preparados, pero bueno, siempre los grandes problemas no nos ayudan a estar al día con las situaciones que vienen pasando. Aquí hay una realidad que ya está pasando en el Cesar. O sea, Glencore huyó del Cesar. Tenía proyecto hasta el 2035. Y por una situación de controversia con la comunidad indígena Yupas, entregó los títulos mineros. 5 títulos le entregó al país. Igualmente en el Cerrejón terminamos en el 2034. Y hubo un campanazo con 226 trabajadores. Los trabajadores de manera unificada, hoy, frente a esta actitud de las multinacionales y de un Estado postrado ante las multinacionales, arrodillado ante las multinacionales y de un gobierno corrupto, no solamente nacional, sino departamental, tenemos que socialmente los trabajadores y la comunidad activarnos en unidad, con una fuerza total para poder defender lo que nos corresponde como guajiro inicialmente y además como trabajadores. Estas empresas quieren irse sin responder, ya lo está haciendo Glencore en necesario, sin responder por los pasivos ambientales, sociales y laborales, dejando a los trabajadores sin su sustento diario, violentando el derecho al trabajo, a las comunidades sin oportunidades de lograr tener condiciones diferentes a las que tienen producto de llevarse el carbón. La primera visión que hay que tener. Aquí ha pasado algo, Eliezer. Este gobierno, que no hablaba de transición energética, a pupitrazo limpio, definió un proyecto en Colombia el 10 de julio, o en el mes de julio, de transición energética. Pero simplemente para cambiar la matriz energética, para permitir que además de la explotación de energías fósiles como el carbón, el cobre, que acaban de anunciar un proyecto minero de 30 años de explotación minera aquí en el sur de La Guajira, en Urumita, El Molino y Las Aguas, y además la explotación en San Juan y parte de Papayal del proyecto que era de MPX y fue entregado a BCC para explotación de carbón. Hay la puesta en marcha de muchos proyectos eólicos, hablan de 2.600 aerogeneradores en más de 60 empresas multinacionales que fueron feriadas por este gobierno simplemente en detrimento del pueblo y de la comunidad y de los trabajadores, porque no hay empleabilidad, no hay representación de regalías para la comunidad en términos de la postura de esos proyectos eólicos. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Simplemente llenar los bolsillos de las multinacionales. Entonces, aquí tiene que haber una reacción. Aquí hoy el hambre es mayoritario en el departamento de La Guajira porque no hay oportunidades. Tú conociste la lucha que libraron esos muchachos que estaban en huelga de hambre, que hay un debate el 27 de noviembre y lo vamos a dar. Viene la Comisión Económica del Senado a La Guajira para dar un debate desde la perspectiva económica de lo que pensamos los obreros, de lo que piensa la sociedad civil, de lo que piensan las comunidades, y lo vamos a dar con altura. Y vamos a demostrar cómo se roban los recursos en este departamento. Y vamos a decirle al país que basta ya de tanta desidia gubernamental, de tanta corrupción y de tanta vagabundería, como decimos en nuestro departamento, de los politiqueros que se roban la plata del pueblo. Es necesario la reacción de la comunidad, es necesaria una reacción social conjuntamente con los trabajadores que sufrimos el régimen de la explotación minera por parte de esta multinacional Glencore, y estaremos activos, Eliezer. Tendrás noticias de lo que va a pasar próximamente y nosotros los trabajadores conjuntamente con la comunidad reaccionaremos ante este tipo de decisiones gubernamentales que simplemente llenan los bolsillos de las multinacionales. Y vamos a reaccionar sobre eso y la lucha continúa, hermano.
Colombia, el oscuro panorama laboral de la transición energética en el Cerrejón. Igor, indudablemente triste esas noticias que llegan desde La Guajira al norte de Sudamérica, y en el caso nuestro siempre hemos estado abiertos a escucharles, a solidarizarnos con las luchas que ustedes llevan de manera justa por el pueblo guajiro y a visibilizarles. Cuenten con nuestro apoyo, siempre lo tendrán aquí humildemente en este programa. A ti, Igor, agradecerte. Cuenta con nosotros. Gracias por acompañarnos en Valledupar para despedir el 23 de febrero. También agradecerte tu presencia y cuenta con nosotros siempre, Zuli. Muchas gracias. A Alonso Pertusa Fonseca. Muchas gracias por acompañarnos, Alonso. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención y tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.